Tengan todos ustedes una excelente noche. Un saludo muy afectuoso, muy cordial desde la capital de Colombia. Los saludamos a todos hoy en un nuevo conversatorio del último libro que traemos a colación, que es el libro El Kybalión. Es un libro bastante interesante, muchos lo hemos leído, pero de pronto no lo entendemos todavía porque es una lectura bastante profunda. Pero para ello traemos a nuestro invitado, que él es lector de oficio, es conferencista, empresario y es escritor. Entonces, él ha escrito más de 15 libros, entre los cuales tenemos Las reglas del juego, Liderazgo en acción, La conspiración de los espíritus, Solidaridad del éxito y el más reciente, Emprender un camino a la libertad. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo espacio y recibamos con un 5-5 y con gratitud a Willy Caicedo. Adelante, Willy. Bueno, muy bien, muchas gracias a Miriam Silva, que conduce este espacio, en el cual nos satisface mucho participar, porque de verdad que hay muchas cosas por las cuales es importante compartir. De manera que muchas gracias, mucho reconocimiento a Miriam Silva como conductora, a José Manuel Gutiérrez Santa como anfitrión y el que permite que nos podamos conectar a esta hora de la noche en los diversos países de América y Europa y en otros lugares del universo. También saludamos de manera muy cordial a los gestores, ¿no? Los fundadores de este grupo de Lectura Universo, que está en manos de nuestro amigo en el Perú, Josué, y en México, Heriberto, ¿no? Ya hay personas colaboradoras también en Argentina, en Chile, en España, en Estados Unidos, obviamente en Perú, acá en Colombia. Vemos muy dinámico a José Manuel Gutiérrez Santa, a Miriam Silva, y obviamente saludamos de manera general a todas y cada una de las personas que se conectan desde los diversos lugares. Mis más sinceros, que digo yo, consideraciones, reconocimiento, y aquí estamos pues para discutir un poco acerca de uno de los libros, ojo, uno de los libros más importantes. Digamos que cuando nosotros somos lectores de oficio, tenemos obviamente digo yo, la suerte, la fortuna de encontrar los textos más significativos, y eso es muy importante. De hecho, siempre digo que es una lástima que nuestro periplo académico no, digamos, la comunidad estudiantil no tenga acceso a la información verdaderamente relevante. Hoy tenemos en la mesa el libro El Kybalión. El Kybalión, para colocarnos en contexto, es un libro que parte de una triada, la cual se constituyen los tres iluminados. Y el libro en sí, el libro se compone de los tres, digamos, de los tres iluminados, por un lado, de un libro que se llama La Tabla Esmeralda, y obviamente el Kybalión. El Kybalión se atribuye a Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Digamos, el nombre Hermes surge del griego, pero realmente en sí no es, digamos, Hermes como tal, sino Tot. Tot es africano, de la zona norte de África, de Egipto. Entonces, básicamente es un poco, digamos, el paralelo, y era algo que de alguna manera estábamos en boga, digamos, estábamos en hora de discutir
porque son dos escuelas, diríamos, filosóficas. En este caso, el libro El Kybalión está enmarcado un poco más sobre eso que se llama, quizás de una manera despectiva, lo que es digamos, la filosofía oculta o el arte de lo que es el ocultismo. Cuando nosotros escuchamos a simple vista el concepto ocultismo, pues obviamente los pelos quizás se nos ponen un poco de punta porque está muy, o sea, el concepto, pero digo que es un poco despectivo. Es importante este espacio pues para ver las claridades. Digamos, el concepto ocultista está muy sesgado a todo lo onírico, es decir, a todo lo malévolo, a todo lo que tiene que ver con situaciones del inframundo y obviamente meterse un poco con el patas, ¿no? Pero realmente ocultismo, y por eso se acuña el concepto hermético, significa cerrado, ¿no? Significa exclusivo. De ahí que el estudio, porque de hecho el libro que es muy breve, porque está basado en los 7 principios, realmente es muy breve, pero el libro implica quizás toda una vida de estudio. De hecho, en la medida que nosotros leemos el libro y después el tiempo más adelante lo volvemos a leer, le sacamos mucha más sustancia, ¿no? De manera que es bastante importante tener en cuenta este punto. Ahora, como hablamos de las escuelas filosóficas paralelas, por un lado está la griega. Digamos, nosotros estamos más asociados a lo que es digamos, la filosofía, el pensamiento, la costumbre griega, porque, digamos, toda nuestra parte académica está basada digamos, en lo que es la doctrina helénica, ¿no? Por lo tanto, se nos es fácil de pronto hablar, digamos, de Platón o hablar de su antecesor, Sócrates, o del discípulo de Platón, Aristóteles. Básicamente este último es el que le da como una fuerza mucho más significativa a lo que es el helenismo, y de ahí surge pues tanto el concepto de lo que es en sí Roma, ¿no? La idea de Roma está basada en Aristóteles, y todo lo que es, digamos, el catolicismo como tal está fundamentado en Aristóteles. De manera que eso por un lado. Entonces, para nosotros es muy familiar hablar, digamos, de los personajes, de los griegos como tal, y de todo el tema, digamos, de la deidad griega, como hablar de Zeus, como hablar de todos esos dioses mitológicos. Entonces, ahí sí acuña un poco el concepto de Hermes, pero realmente es Thor, con T al final, y este obviamente es africano, ¿no? Es egipcio. Entonces a eso se le da una connotación un poco más metafísica. Tengamos en cuenta de que el concepto de metafísica también está un poco, diría yo, tergiversado para la gran mayoría de personas, que a uno escucha a simple vista la palabra metafísica y también se asocia con lo esotérico, con lo de inframundo y todo el asunto. En ese digamos, diría yo, en ese encasillamiento está lo que es el hermetismo, partiendo del Kybalión. Por otro lado, la metafísica es un concepto filosófico que es bastante importante comprender, porque meta del griego es distancia, o sea, más allá, ¿no? Por un lado, Aristóteles, que hace mucho hincapié en la metafísica, es el más allá, que es lo que nos permite pensar, nos permite imaginar, nos permite asociar, tanto procurar un poco revelar, digamos, un poco el pasado, ¿no? Eso sería un poco algo así como un Génesis, para tener un contexto de acuerdo a la Biblia, ¿no? Por un lado, el Génesis es un libro revelado para Moisés, y el Apocalipsis, o sea, es el libro revelado para Moisés, es el Génesis, porque Moisés no vivió el Génesis, pero le fue revelado, básicamente fue revelado. Por lo tanto, la historia se la contaron, por un lado, digamos, a Moisés, y hace el Pentateuco. Por otro lado, el futuro, ¿no? El futuro le es en cierta manera un poco develado a Juan. El
que escribe el libro de Apocalipsis. Entonces ahí tenemos como esos polos que se van organizando dentro de esta amalgama de conceptos de un libro bastante importante que también reitero, digamos, no todas las personas están, diríamos yo, capacitadas, por decir algo, o preparadas, por decir algo, para entrar a este tipo, digamos, de lectura, ¿no? Porque para mí es una lectura de un nivel supremamente elevado, porque nos permite indagar un poco en cómo es toda esta figura del cosmos, cómo es toda esta cosmografía y por qué estamos nosotros acá como seres humanos y si hay personas o seres, digamos, que están por fuera de este globo terráqueo y qué influencia tienen y todas las cosas. Y a partir de ahí empezamos a entender todo el tema de los astros y el tema las funciones de la luna, las fases y el tema de las mareas y el tema de la siembra, los tiempos de siembra, los tiempos de cosecha y todo lo que es el comportamiento y la maduración de las cosas. Por lo tanto, es bastante profundo el libro, de manera que eso hace parte ya de lo que es, digamos, la filosofía, o más bien la escuela africana, ¿no? La escuela africana. El libro tiene un poco de una amalgama de lo que es el helenismo, porque tengamos en cuenta que el helenismo toma nombre justamente en esa transición macedónica romana, y en esa intersección hay un hombre pues que es bastante significativo en la historia, que es Alejandro Magno. El helenismo obedece en sí a Alejandro Magno. Entonces, Alejandro Magno, por cierto, buscando la prevalencia de lo que es la cultura griega, Alejandro Magno, obviamente dentro de su imperio, que es el imperio alejandrino, él va y destruye gran parte de lo que es el pensamiento de otras culturas, en este caso particular, el conocimiento africano. Tengamos en cuenta que Alejandría está ubicada en África, ¿no? Entonces todo el pensamiento africano, es decir, todos los libros, los manuscritos en la época, pues fueron quemados. Ahí se conocen en la historia como la gran quema alejandrina, ¿no? La quema de la biblioteca alejandrina, porque se buscaba la hegemonía de lo que era el griego, ¿no? Entonces, otra de las cosas bastante importantes dentro de, digamos, el preámbulo del libro y por qué surge el libro, porque el libro es obviamente de filosofía antigua, es conocimiento antiguo, por eso hablamos de Todd, estamos hablando de antes digamos, de los helenos, antes de Grecia como tal, como pensamiento. Entonces esta cultura es mucho más antigua, de hecho tiene rasgos muy sumerios, ¿no? Muy mesopotámicos, y obviamente pues dentro de lo que es el imperio babilónico, que es donde se hace fuerte a través, digamos, de la pictografía, que era lo que se hacía mucho en esa época. De manera que el libro de los tres iniciados se atribuye a William Barker, ¿no? Y William Barker, obviamente estadounidense, estamos hablando del siglo XIX, es a quien se le atribuye, digamos, dar a conocer lo que es el libro del Kybalión. Ojo con esto, el libro del Kybalión da origen a lo que se conoce como el nuevo pensamiento. Entonces, cuando hablamos ya del nuevo pensamiento, entonces estamos buscando acá, estamos encontrando otro concepto bastante importante dentro de la historia. Tengamos en cuenta que el primer acontecimiento dentro de esta modernidad, por decirlo de alguna manera, fue el florecimiento, ¿no?, de lo que se denomina el Renacimiento. El Renacimiento florentino le da auge al mundo, porque obviamente a partir de ahí, pues ya saben esa parte de la historia de los Médicis, toman liderazgo, protagonismo y hacen que el mundo pues empiece a escuchar música y se escuche y se vea la pintura y la escultura y aparezca la banca y aparezca obviamente
el desfogue de lo que es la era industrial y obviamente pues las máquinas y todo ese tipo de cosas. Pero hay algo más importante y esto de llenarnos a nosotros como americanos de una, diría yo, una satisfacción bastante importante porque dentro de este concepto, mire lo interesante pues como para ir entendiendo cositas, de William Walker surge el nuevo pensamiento. Y el nuevo pensamiento es propio de América, específicamente América del Norte, lo que son los Estados Unidos. Y ahí surge una gran escuela donde este libro obviamente es como, diríamos, como la hoja de ruta para aprender a pensar, para aprender a crear cosas. Entonces, con este libro surge lo que es básicamente el Silicon Valley, lo que hoy conocemos como el Silicon Valley, que el Silicon Valley comparado con el Renacimiento es mucho más significativo, porque el Silicon Valley es el que permite hacer todo este tema de la tecnología y todo este tema, digamos, de aplicar la democracia en un concepto mucho más amplio. Entonces, si comparamos, por decir algo, por un lado, el Renacimiento, entonces el Renacimiento de alguna manera está muy, gira mucho en torno al tema de la religión, ¿no? Al tema del dogma y al tema de las prohibiciones y al tema del feudalismo. Pero en este caso particular, en lo que es el Silicon Valley, a través del nuevo pensamiento, lo que hace es que le da alas a la mente humana, le da alas a la mente humana porque realmente el nuevo pensamiento entra ya con lo que es el mentalismo. Y por eso este libro está asociado a lo que es el tema un poco mental, esotérico, ¿no? De ahí que hay un grupo, ¿no? Hay un grupo que tiene mucho poder en el mundo y es la masonería. Digamos, digamos al interior de la masonería, este es el libro pilar. Este es uno de los libros pilares. ¿Por qué? Porque está basado sobre lo que es los 7 principios herméticos, o sea, principios ocultos de cómo funciona todo ese tema, ¿no? Y conocer, digamos, los principios es algo que es muy importante, digamos, para un ser humano, y por eso reitero, es una lástima que esto no esté incluido dentro del pensum académico, digamos, de universidades, inclusive de colegios, porque uno ya entiende al final que no les interesa este tema, o más bien tratan de sesgarlo, tratan de colocarle algún tipo, digamos, de estela que lo haga más oculto, o sea, que lo haga, digamos, un poco más de resquemor acercarse al libro. Y este libro, reitero, es sumamente clave porque nos permite comprender básicamente cómo funciona el universo. Yo pienso que quien conoce cómo funciona el universo, pues aprende lo más elemental que es colocar los principios a favor. O sea, estamos hablando de un libro de altísimo valor, o sea, de una gran profundidad, de un conocimiento elevado que nos coloca obviamente en una dimensión mucho más vibrante, si se puede llamar así, para que nosotros podamos de alguna manera aplicar lo que es el equilibrio, ¿no? Porque digamos, el equilibrio es muy importante, ser equilibrados en todo el sentido. Entonces, cuando ustedes ven que hay descompensación, empiezan a entender cómo es la cosmografía, que hay caos por un lado y hay cosmos. Entonces, ese desorden y ese orden están moviéndose constantemente y hacen pues que todo esto se arme. Entonces, una guerra que para muchos puede ser mala, termina siendo buenísima para otros, ¿no? El que unos mueran, para muchos es una gran cosa y para otros puede ser una cuestión de luto, una cuestión de tormento y qué sé yo. De manera que ese es el libro en el cual nos encontramos hoy y es básicamente eso, el Kybalión. Reitero, tener en cuenta siempre un poco, digamos, la lectura de lo que es la tabla esmeralda. Ojo, la tabla esmeralda pues no es tan popular porque es mucho más denso la lectura de lo que es la tabla esmeralda, ¿no? Porque ya entra a meterse un poco con el mundo de los muertos y el mundo de Thoth en sí es esa parte, digamos, profunda y tiene que ver con Osiris y tiene que ver con Isis y tiene que ver con toda esa parte, digamos, de lo que son las pirámides egipcias
Y obviamente, pues cuando nosotros miramos el tema de las pirámides, nos damos cuenta primero de que no estamos solos en este planeta Tierra, y también entendemos de que no somos los más inteligentes, o sea, porque a veces pensamos o podemos atribuir que la gente antigua era muy bruta, y ocurre que no. Hay mucha información que desconocemos, por eso no podemos cerrarnos nosotros y simplemente decir yo acepto el conocimiento, digamos, griego, porque es el que me ha formado y tal, y todo el concepto académico, el tema de pensum y el tema de doctrina es helénico. O sea que eso no es la panacea, digamos, de lo que es el conocimiento. Ahora, en este caso estamos impartiendo un poco de lo que es filosofía, ¿no? Y conocimiento y escuela africana. Pero nosotros acá en América, nosotros acá también tenemos un universo de conocimiento en el cual es muy importante indagar y obviamente se va haciendo, digamos, en la medida que vamos teniendo acceso a la buena información. Entonces decía, el libro es exclusivo de algunas sociedades. Tiene el rótulo de sociedades secretas. Sociedades secretas. O sea, este mundo que nosotros vemos, hay gente que lo tiene muy referenciado. O sea, ya está programado los futuros años, no de usted, sino de su descendencia, sus generaciones, ya están programadas y ya se sabe qué va a hacer. Ojo, en este mundo en el que vivimos hay gente que vive muchísimo tiempo, ¿sí? De manera que no estamos acá pues diciendo, no, yo solamente conozco los de mi generación y con los que tiramos piedras. No, hay gente que lleva mucho tiempo en este planeta, en esta tierra, y obviamente tiene muchísima información. Qué bonito nosotros encontrarnos hoy en el siglo XXI. El siglo XXI es el siglo del conocimiento, el siglo de la información. De eso que yo estoy hablando, hace, qué sé yo, pienso que hace 20 años, 30 años quizá, o menos, no se tenía ni idea, porque claro, esta información era exclusiva de personas a las cuales les era dado el conocimiento. Hoy, a cualquier ser humano que tenga tiempo puede tener acceso a este tipo de información. Lo que hay que tener es la mente clarita para poder asimilar la información y sacarle provecho, porque básicamente de eso se trata. Yo particularmente doy fe que le he sacado provecho a todo este tipo, digamos, de información, porque es fascinante saber uno cómo es que se mueve el mundo, cómo funciona, saber cómo es el tema este de los principios. Entonces es muy importante. De hecho, con esos 7 principios considero yo de que una persona queda prácticamente, digamos, educada, es decir, consciente de cómo es que es la marea en este mundo en el cual vivimos. Ya entrando en materia y básicamente de lo que son los 7 principios, el primer principio del libro del Kybalión es el principio mental. Y este principio dice que todo es mente. O sea que todo es mental. Todo es mente, ¿no? Todo es mente. Cuando nos damos cuenta de eso, ya somos conscientes. Por eso es que es una lectura que empieza ahora y se nos puede llevar toda la vida. Porque hay cosas que a veces no las entendemos. Además, no porque no las entendamos en sí, sino porque nos caen un poco pesadas. Nos caen un poco, obviamente nos aturde, porque es algo nuevo para nosotros. Y aparte de eso, el libro como tal tiene una gran, o sea, un gran celo. El mayor de los celos con relación al libro, el Kybalión, surge por parte de los jesuitas. Los jesuitas son demasiado celosos, o sea, los jesuitas es una orden al interior de lo que es el catolicismo, quienes se han atribuido el derecho de educar. Ojo con la palabra educar. La palabra educar hay que colocarla entre comillas. Entonces, aparte de eso, por un lado, digamos, la cuestión académica y por otro, el dogma, ¿no? Digamos que el libro del Kybalión es un libro vetado, por supuesto, dentro de lo que es el fuero específicamente católico.
¿Por qué? Porque devela muchas cosas que son demasiado importantes. Entonces, dentro de la feligresía, de alguna manera, le es un libro prohibido. Por eso es un tema entonces, claro, obviamente cuando uno ve ese tipo de cosas, entonces uno está con cierto recelo, ¿no? Con cierto recelo. Pero partamos de un principio que es contundente, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque cuando hablamos de la verdad, quizás nos metemos en camisa de 11 varas. Porque hay un principio en el cual se cuestiona bastante el concepto de la verdad. Entonces se habla de la verdad a medias, ¿no? La verdad a medias y tal. Entonces, en la medida que nosotros ya vamos avanzando, sobre todo vamos encontrando una época como esta, que me parece una época magnífica, el siglo del conocimiento, y nosotros tenemos la información a la mano. Entonces, obviamente, ya no podemos tragar entero. Y esa es la idea. Entonces, por eso, en Estados Unidos, en el siglo XIX, surge el nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento. Y digamos, claro, o el precursor del nuevo pensamiento decía que era William Walker. Pero, ojo con esto, cuando empezamos a hacer el análisis sobre el nuevo pensamiento, nos vamos a encontrar con una serie de doctrinas que surgen. Y básicamente es ahí donde aparece el mentalismo. El mentalismo como primer pilar del mismo libro El Kybalión, porque hay una serie de autores que quizá para ustedes son de alguna manera no son extraños, y los voy a nombrar así los más referentes, porque tiene que ver con la mente, y por eso hablo un poco de lo que es el surgimiento del Silicon Valley, porque cuando uno utiliza la mente, entonces uno descubre muchísimas cosas y se da cuenta del potencial que tiene uno, porque finalmente cuando nos damos cuenta de que todo es mente, decimos trabajemos con la mente, ¿no? Y claro, ojo, dentro del concepto de la mente surge nuevamente el ocultismo como tal, porque si algo ha pasado en Estados Unidos es que han surgido una cantidad de sectas, una cantidad de conceptos, ¿no? Y eso es válido porque estamos hablando de un país con una democracia y un concepto de libertad supremamente contundente, pero entonces no todos están, digamos, suscritos a algo que verdaderamente sea un poco más benéfico, mucho más importante. Hay un precursor del trascendentalismo que es Ralph Waldo Emerson. O sea, Ralph Waldo Emerson, cuando nosotros escuchamos frases célebres, siempre vamos a llegar a Ralph Waldo Emerson. Entonces, Ralph Waldo Emerson surge de este nuevo pensamiento, ¿no? Por eso hago hincapié, porque si algo ocurre en Estados Unidos es que a Ralph Waldo se tiene en un concepto de bastante reverencia por lo que ha hecho en Estados Unidos, y todo el surgimiento y el florecimiento, sobre todo tecnológico, es de Estados Unidos. En este momento nos encontramos, digamos, en lo que es la era industrial, y toda la era industrial, digo, la era de la información, la era de lo que es el tema, digamos, el desarrollo tecnológico, se gesta en los Estados Unidos. Cuando ustedes, las redes, por ejemplo, este medio en el cual nos estamos comunicando es producto de Estados Unidos, ¿no? Y cuando hablamos de Google, y cuando hablamos de Facebook, y cuando todas estas redes surgen en Estados Unidos, y esto genera una riqueza enorme. Microsoft surge en Estados Unidos, de manera que todo eso tiene que ver con esto, con eso. El nuevo pensamiento, por eso es supremamente importante pensar. Entonces no es lo mismo el pensar, que es lo que propone, digamos, este nuevo pensamiento, a sentir, que es lo que proponían de alguna manera los griegos, ¿no? El sentimiento, y centrarse un poco en la caridad y otras cosas como dogmas. Entonces el pensamiento, a la medida que usamos la mente, nos damos cuenta del potencial que tenemos. Por eso el primer principio del Kybalión es el plano mental. O sea, la mente es todo y todo es mente. La mente es todo y todo es mente. Entonces uno empieza a darse cuenta. Dése en cuenta y verá que en la medida que nosotros nos inducen a sentir, entonces con el sentimiento viene el miedo.
¿sí? Viene el miedo porque sentimos, hay como un sentimiento de culpa en el cual no hacemos algo por la consecuencia y por si nos va no tan bien, entonces vamos a sentir dolor, ¿no? Vamos a sentir dolor y claro, está asociado a la parte sensual, es decir, el sentimiento, no sensual, un movimiento sexy, no, eso no, es sensual de sentir, ¿no? El caso de la mente ya es un estado de pensar. Y se han dado cuenta ustedes que la mayoría de la gente no piensa y está, y es decir, y digo desde el punto de vista ya formativo, ya desde el punto de vista, digamos, de lo que es llegar a los niveles académicos elevados, y la gente no piensa porque cuando uno piensa, obviamente uno se sale de la caja y hace cosas, y uno se sale de la caja y uno se da cuenta que es creativo, y por eso hay un autor, ¿no?, que dice que todos somos dioses, que es el que escribe De hombres a dioses, que es muy importante que de alguna manera se incluya dentro del orden de lectura, ¿no?, de animales a dioses. Es muy buen libro porque coloca una perspectiva mucho más dinámica de lo que nosotros somos o creemos ser como seres humanos, y entonces como de alguna manera la parte dogmática nos limita bastante y no dejamos que la mente fluya. Entonces, por eso es súper importante entender que la mente es todo. Y si es cierto, no es cuestión de que el texto dice o el principio dice la mente es todo, no, porque es todo. De hecho, quien mayor provecho le sacó a esto fue Joseph Murphy. Joseph Murphy hacía parte de lo que era un movimiento que aún existe, que se llama Ciencia Divina, ¿no? Ciencia Divina. Y el libro más particular de Joseph Murphy se llama El poder de la mente subconsciente. Claro, el poder de la mente subconsciente, y eso está muy asociado a algo que no sé si algunos conocen, que se llama el famoso método Silva, ¿no? Silva, también de Estados Unidos, pues alcanza gran relevancia, porque con el tema del mentalismo, de hecho, fue acusado de cosas pues un poco oscuras, porque claro, es que trabajar con la mente se le asocia el tema un poco al tema de la brujería, el tema, pues, reitero, exotérico, pero la mente es todo. Entonces, por eso vuelvo y digo, en algunos casos se nos hace creer de que no usemos la mente, o que cuando hablan de mentalismo decimos, eso es malo, no, eso es malo. Eso es, para usar un término un poco teológico, eso es apócrifo, ¿no? Apóstata, qué sé yo. Y obviamente no, la mente es todo, porque Pablo de Tarso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, la mente es algo que va cambiando, ¿no? Y ese cuenta una cosa, cuando hablamos de la mente, nos damos cuenta del universo, y el universo se está expandiendo. O sea, el universo se está expandiendo, lo cual quiere decir que nuestra mente se expande. De hecho, hoy hay diríamos, una nueva doctrina, una nueva asignatura, que es la neuroplasticidad, ¿no? Es, digamos, la potestad de poder coger el cerebro y entrenarlo. ¿Para qué? Para que él aprenda nuevas cosas. Por eso habla de neuroplasticidad. O sea que el cerebro puede memorizar, y de hecho tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo de la información. O sea, el almacenamiento de datos es algo contundente, es algo bastante importante hoy, por la sencilla razón de que hay que asimilar muchísima información. Porque claro, nosotros podemos optar por resistirnos a la información, por decir, a este tipo de información no, es decir, a este tipo de conocimiento no, porque mi religión no me lo permite, o mis costumbres no me lo permiten. Error porque algo que he visto con este tipo, digamos, de conceptos, es que la mayoría de las personas que optan por resistirse a la información les aplican. Cuando ustedes leen, que ya creo que leyeron el libro, y de hecho creo que hicimos un ejercicio sobre el libro, Las 48 leyes del poder, ¿no? A simple vista uno dice, ese libro es perverso, porque dice de una manera descarada, ¿no? Cómo mueven las masas, cómo la gente la ponen a trabajar y cómo la someten con la adulación y todas las cosas. Entonces mucha gente dice, no sigo leyendo el libro porque es muy
muy manipulador. Pues error, se la van a aplicar. ¿No? Se la van a aplicar, ¿por qué? Porque está desconociendo cómo es que los que poderosos manejan, ¿no? Cómo manejan. Entonces, la idea es no tragar entero, por eso necesitamos leer, ¿no? Necesitamos depurar tiempo para poder leer, para poder disfrutar, ¿no? Para poder comprender lo que hay en los libros. En el siglo XIX surge un libro que estaba literalmente oculto, que es anterior, como digo, a los griegos, ¿no? Y es el hermetismo. Lo que estamos haciendo es estudiar el libro más hermético, ¿no? Uno de los libros, que son 3. Entonces, todo es mente. Entonces hay que ponerle mente a las cosas. Mente, mente, mente. Entonces uno dice, ¿cómo aprender a trabajar con la mente? Pero justamente estamos en este tiempo donde se trabaja con la mente, donde usted se pone a pensar, ¿no? Primero, ¿quién es usted? Donde usted se pone a pensar qué puede hacer usted, donde usted por un momento piensa y dice, bueno, ¿yo qué vine a hacer a esta tierra? ¿Quién me trajo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Eso tiene que ver con poner el coco a pensar, a trabajar. Entonces usted va a descubrir que usted es un ser especial, que usted hace parte de todo este universo, ¿verdad? Que usted no es una basura por ahí tirada, como dice una cantante mexicana, ¿no? Sino que usted es un ser. O sea, es un ser dado, facultado, con unas cualidades excepcionales que obviamente el sistema ha tratado de disuadirlo, de distraerlo para que usted no se percate quién es. Porque una de las cosas importantes por las cuales es importante analizar este libro es porque nos permite también entender el sistema, ¿no? Y el sistema haga de cuenta que es una colmena. Ese sistema en el que nosotros vivimos es una colmena. Pero cuando usted entra a la colmena a analizar cuál es el movimiento de la colmena, se va a encontrar que hay una reina. Pero esa reina no es como las reinas de belleza que la mayoría conocemos. Esa reina en sí no es reina. O sea, son de los elementos más complejos que surgen en el sistema porque la colmena tiene una reina, pero hay unas abejas y hay unos abejorros y bueno, todos tienen una función, pero hay un momento en que conspiran con la reina. ¿Saben por qué? Porque están analizando que la reina no genera los machos suficientes para la producción de miel. Entonces, ¿qué hay que hacer con la reina? Hay que matarla, porque es pusilánime. Y esa reina que todos a su vez protegen es la misma reina que hay que matar. O sea que la reina no es tan reina, porque aparte de que es la que más copula, ¿no? Es la que más se aparea y es la que más eso, lo que tiene que dar es calidad. Y entonces, claro, y entonces uno desde el punto de vista natural entiende que si la reina no es eficiente, pues la miel no se va a producir. Y esa abeja, que es un elemento insignificante, tiene mucho que ver con el universo, con todo eso que se llama naturaleza, para entender y mantener el equilibrio. O sea, que la muerte, en casos dados, por eso digo que hay mentes muy elevadas y que como al no tener corazón, pues no saben qué es la perversidad, ¿no? Pero hay que matar a la reina. Sí, hay que matar a la reina, en casos excepcionales. Entonces uno entiende muchas cosas que han pasado en la historia y cuando uno lee esto dice, caramba, eso tiene sentido, tiene significancia, ¿no? Porque a veces uno dice, no, el mundo es muy malo. Mire, el mundo, lo que ha pasado atrás, ha sido terrible. O sea, hoy nosotros vivimos en un paraíso, ¿no? Con relación a lo que ha pasado anteriormente, cómo se comportaban, digamos, las hordas anteriormente. Pero es decir, todo es equilibrio. ¿Por qué? Porque finalmente todo es mental. Ese principio es clave. El segundo principio es el de la correspondencia. Cuando hablamos de correspondencia, pues obviamente tenemos que entender que como es arriba, es abajo. Como es arriba, es abajo, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿cómo será arriba? Pues como es abajo. Entonces, si yo estoy abajo, entonces yo digo, como es aquí, es arriba. Entonces, obviamente, si estoy abajo, lo que debo procurar es que mi abajo esté bien. ¿Sí? Bien, porque así va a ser arriba.
Y eso tiene mucho que ver dentro del principio de correspondencia, por ejemplo, como cuando nosotros intentamos proyectar y nosotros pensamos que el futuro nos va a ir bien por el hecho de que es el futuro. No, para que en el futuro nos vaya bien, hoy tenemos que hacerlo óptimo. Tenemos que hacerlo óptimo. Entonces, precisamente dentro de la creencia, que era más o menos lo que hablaba Dante con el tema de los 9 infiernos y el tema del purgatorio y toda la cosa, era tratando de hacerle creer a la persona que no importaba sufrir acá porque allá se iba a gozar. Y eso no está comprobado. No está comprobado, por lo tanto, no hay que caer en esa trampa, hay que gozar ahora. Y cuando digo gozar ahora, significa es estar bien, es poder uno hacer lo que uno considera que está diseñado para hacer, ¿no? Porque hay gente que se sume en el sufrimiento porque así nos tocó sufrir en la vida. Eso es un error. Por eso el nuevo pensamiento nos quita todas esas cucarachas y nos dice, no, haga aquí por si las moscas, ¿no? Y me parece eso a mí muy importante, porque claro, aquí, porque quién sabe allá cómo es el tema, pero aquí la hacemos bien. Entonces la idea es no sufrir. Entonces si estamos abajo, no estamos sufriendo. O sea, la idea es no sufrir. Y entonces uno dice, es que no tengo por qué sufrir, porque realmente la naturaleza no lo bota uno pues para sufrir. No lo bota uno. Eso, y si alguien dice lo contrario, entonces hay que, como dice, despellejarlo, porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que uno crea y tenga la creencia de que uno viene a sufrir acá. Uno sufre es por pendejo, ¿no? Por pendejo. Entonces, como es arriba, es abajo, ¿sí? Como es adentro, es afuera. Y aquí este punto de correspondencia es clave cuando nosotros tratamos de movernos un poco en el concepto de la felicidad. Mire, nos encontramos obviamente con mucha gente que se abstiene de disfrutar la vida porque considera que no se lo merece. Es decir, la persona dice, no, yo debo tener algo para mostrar. Entonces, cuando tenga algo, seré feliz. Y ese es un error. Es un error porque como es adentro, es afuera, lo cual quiere decir que para hacer cualquier cosa, ahí nos trastocamos mucho con el primer principio, que es el de la mente. Es decir, cualquier cosa que nosotros querramos crear, por ejemplo, este vaso surge primero en la mente. Si yo no tengo la idea de hacer un vaso, este vaso no puede aparecer en el plano físico, o sea, afuera. Por lo tanto, la mente es muy importante y la correspondencia es como tal. Entonces, si yo entiendo que como es adentro, es afuera, entonces, ¿qué voy a hacer? Claro, digo, yo ahorita por dentro de estar gozoso, por dentro de estar feliz, por dentro debo sentirme sano. ¿Por qué? Porque así me ven por fuera. ¿Se da cuenta? Entonces uno dice, uno vive un eterno presente, o sea, un eterno tiempo. Realmente uno vive un eterno tiempo. Pero quizás por distracción, quizás nos ha hecho creer que no, que cuando pase cierta cosa, que cuando pase cierta edad, que cuando ocurra cierto evento, vamos a ser nosotros, y ocurre que ese no es así. ¿Por qué? Porque el día de mañana no lo tenemos garantizado, por lo tanto, hay que hacer las cosas es ahora, es decir, vivir en el aquí y el ahora, ¿no? El aquí y el ahora es muy importante, lo que tiene que ver con la correspondencia, de manera que como es afuera, es adentro. Entonces uno dice, dentro de este mismo concepto, de adentro y afuera, uno dice, entiendo, por supuesto, que de lo que se trata el ejercicio de la vida como tal y las cosas como tal, entonces yo tengo la potestad de traer a mi ahora, a mi presente, tengo la potestad de traer la felicidad, tengo la potestad de traer la salud, tengo la potestad de traer la abundancia. ¿Por qué? Porque si adentro me siento abundante, ¿qué pasa afuera? Soy abundante. Si adentro me siento seguro, afuera me ven seguro, ¿no? Y me manifiesto seguro porque es así de sencillo. O sea, eso es demasiado sencillo, demasiado elemental, lo que nos dice el libro en el segundo principio, que es la correspondencia. Y ahí que cuando hablamos de corresponder, siempre vamos a atraer, que también tiene que ver con otros principios, lo que nos corresponde. O sea que en sí, lo que hoy tenemos es lo que nos corresponde. Lo que hoy tenemos es lo que nos corresponde y no podemos protestar por eso. Ahora, si el producto actual no nos satisface, evidentemente lo debemos cambiar.
Pero para cambiarlo, automáticamente se activa el tercer principio, que es la vibración, ¿no? La vibración es que todo se mueve. Todo se mueve. O sea, todo se mueve. El universo es dinámico. Por lo tanto, si yo no estoy conforme con lo que tengo ahora, no lo voy a cambiar al azar, ni lo voy a cambiar por un acto, digamos, inclusive por un concepto en sí de la oración como tal. No. Orar es bueno, por supuesto, pero no funciona tan así por lo siguiente, porque debo vibrar. O sea, lo que hoy me corresponde es porque vibro en esa frecuencia, lo cual quiere decir que si yo cambio mi campo vibratorio, automáticamente cambio los resultados. Es así de sencillo. Cambio los resultados. Por lo tanto, como todo es movimiento, yo no me puedo quedar estático. Debe estar en función. Y ahí aplica nuevamente el primer principio, que es la mente. ¿Cómo está la mente? ¿Cómo está la mente? La mente está cargada ¿de qué? ¿Cuáles son mis pensamientos que me bombardean constantemente? Entonces entiendo, por supuesto, que todo está en la mente. Y ahí que la realidad la podemos cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Obvio. Pero como es adentro, es afuera. Eso toma su tiempo. Pero de que el cambio se da ¿por qué? Porque entendemos que hay una vibración diferente. Por ejemplo, si nosotros sentimos que algo nos hace daño, ¿no? Que algo, por ejemplo, nos enferma, entonces es porque estamos vibrando ahí en esa frecuencia. Si nosotros sentimos que alguien nos molesta, es porque estamos vibrando en esa frecuencia. Es decir, si sentimos miedo, se dice que es porque estamos vibrando demasiado bajo, ¿no? Entonces uno dice, claro, debo elevar la frecuencia, vibrar en una frecuencia mucho más alta, y entonces voy a vibrar en el amor, ¿no? Buscando el tema alfa, que llaman el tema alfa, y entonces se solucionan muchísimas cosas partiendo de ese principio de que todo se mueve. O sea, debo moverme. Y es cierto, mire, por ejemplo, uno se encuentra en una circunstancia, digamos, de escasez. Es porque está vibrando en esa escasez. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer uno? Quitarse de ahí. O sea, moverse a un campo de abundancia, partiendo de cómo soy adentro, o sea, cómo me siento adentro. Entonces, mi cambio, ustedes ven muchas personas que de alguna manera sufren. Por eso alguien dijo, tanto ama el enfermo la enfermedad que sufre si se le da el remedio. Y tiene sentido, porque uno dice, claro, si uno la está pasando mal y está en un sitio, si uno la está pasando mal y tiene los mismos hábitos destructivos, entonces uno dice, pues claro, no van a cambiar las cosas si no me quito de aquí. No van a cambiar las cosas si no cambio mi manera de pensar, no va a cambiar. Entonces, es ahí cuando surge como una especie de lo que se llama estancamiento, o el concepto, digamos, de la rosca rodada. Sí, ahí sí han visto cuando la rosca se le daña el tema, el dispositivo, uno está tratando de cerrar algo, pero uno llega al punto de ahí, de cierre, y sigue y vuelve y gira y gira y gira, y no tiene cómo parar. Muchas veces nuestra vida adopta esa parte, ¿no? Eso es como esa estrella loca que queda en el ciberespacio, que queda por ahí vagando, 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 y cayendo eternamente en el sideral, ¿no? En el espacio, en el espiral del desespero. Y hay muchas vidas que son, porque realmente cuando miramos también el tema astral, ¿no? Las estrellas y los seres humanos son iguales, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, a veces vemos estrellas apagadas, y acá vemos personas apagadas que vagan, no vagan. Ustedes ven, por ejemplo, personas que andan por la calle como si fueran, diría yo, parásitos, abandonados, como eso, pero es porque llegan a ese punto donde quedan como deambulando. Por eso se llaman ambulantes, ¿no? Ambulantes es un concepto que se da y tiene mucho que ver. Por eso, como es arriba, es abajo. Esa parte, digamos, que era de la correspondencia. Entonces, en la vibración es justamente eso, es todo se mueve. Entonces, debemos estar en constante movimiento. Por eso, ayer se dice que era pasado, en este instante es presente, y después viene el futuro, o sea, el porvenir. Entonces, nosotros no podemos quedarnos estáticos de una forma de pensar, ¿no?
que es lo que ocurre muchas veces. Obviamente acá hablo para las personas que llegan a un nivel de currículum donde dicen, no, yo ya soy esto y esto y esto. De hecho, hoy sería, pues a mi modo de pensar, ¿no? Y lo digo pues desde mi criterio, bastante, diría yo, con una altísima responsabilidad de, por ejemplo, yo decir, yo soy abogado, o soy médico, o soy ingeniero, o soy eso, porque es que eso lo fui ayer, ¿no? Ayer. Entonces hay que mirar cuánta desactualización tengo hoy con relación a lo que hice ayer. Por eso a veces los resultados en sí no se dan porque de alguna manera ahí, quedamos un poco estáticos en el tiempo, y eso es básicamente lo que muestra el principio de lo que es la vibración, ¿no? La vibración, en esa parte vamos captando la idea. Luego viene el otro principio, que es el de polaridad, ¿no? Todo es doble, o sea, todo es doble. Aquí es donde vuelvo y digo que aplica un poco el concepto de una verdad a medias, ¿no? De las cosas, digamos, a medias, es decir, la otra cara de, la otra parte de. Por eso siempre van a haber dos versiones y siempre hay una justificación. Y de hecho ustedes se dan cuenta que como seres humanos siempre tendemos a justificarnos, pero ojo, aplicando este principio nos coloca a raya y nos dice, claro, puedes justificarte, pero va a prevalecer el resultado, ¿no? El resultado es lo que cuenta, no la justificación. ¿Por qué? Porque todo es doble. Entre la polaridad quiere decir que hay frío y hay caliente, quiere decir que hay miedo y hay amor, o que hay odio y hay amor, que hay miedo y hay valentía. Es decir, que estamos siempre a un grado, ¿no? Siempre estamos a un grado, sea de fracasar o sea de triunfar. Siempre estamos a un grado. Ahora, si somos conscientes de eso, nos damos cuenta de que aplicando ese principio, decimos, claro, yo tengo el control, porque el control en sí empieza por el conocimiento, o sea, concientizar básicamente lo que somos nosotros bajo este principio de polaridad. Por eso se habla mucho de lo que el concepto de polos opuestos, pero en sí los polos no son opuestos. Lo que pasa es que hay dos puntas, siempre hay dos extremos, ¿no? Siempre hay dos extremos. ¿Por qué? Por el hecho de que hay un elemento, ¿no? Si decimos que esto es un ángulo recto, ¿no? Es ángulo recto porque es una línea, eso aprendimos quizás en matemáticas, pero en sí hay dos polos, ¿sí? Hay dos polos, pero los dos polos se entrelazan entre sí, ¿no? Van entre sí, se unen entre sí porque son dos polos, lo cual quiere decir que ahí viene sobre nosotros, dentro del concepto de libre albedrío, nosotros podemos hacer bien y podemos hacer mal, ¿sí? Lo que nos hace humanos, digamos, medianamente inteligentes, es que podemos entender que debemos hacer bien y debemos abstenernos de hacer mal. Eso ya es una, digamos, una ventaja que tenemos nosotros ya como condición humana, como condición especial dentro de este reino de las cosas. Entonces, la polaridad es el doble. O sea, todo es doble, ¿no? Todo es doble. A veces se habla del doble rasero, a veces se habla de la doble personalidad, inclusive ahorita hablan de bipolaridad, ¿no? Pero la bipolaridad como tal no existe. Siempre son nomás dos, no hay tres. Son dos, hay dos polos. Partiendo digamos, del principio anterior, que es la vibración, entonces decimos, ¿en cuál de los polos vibro más? Hay un polo positivo y un polo negativo. La clave es, primero, entender los dos polos, ¿no? Inclusive la clave es entender nuestra naturaleza humana, es decir, cuál es nuestro potencial, ¿no? Y por ende entender cuál es nuestra mayor debilidad. Entonces eso nos permite control, o sea, equilibrio. Entonces dentro de los polos decimos, en la medida que yo vibre en el polo positivo, pues va a sacar más provecho a mi ahora, ¿no? Y ahí vuelve y se conecta el primer principio, que es el principio mental, ¿no? El principio de mentalidad. ¿Por qué? Porque vibro positivo. Y ese cuenta que también se constituye en un secreto muy sencillo, muy simple. La mayoría de personas
vibran en un polo negativo. Ustedes se dan cuenta que hay personas que se están quejando, pero aún siguen vibrando en el punto de la queja, es decir, en el punto de la escasez, de la enfermedad, digamos, de, qué sé yo, de los hábitos malos, ¿no? De las cosas improductivas, sigue vibrando ahí. Entonces uno dice, como que hemos sido desprovistos de inteligencia, como que alguien se nos comió el coco y no entendemos ese pequeño detalle. Debemos vibrar en el polo positivo, siempre positivos, siempre positivos. Y eso tiene una gran ventaja. Y es que nos permite elevar nuestra frecuencia, por un lado, elevar nuestros niveles de dopamina, endorfina y todo ese tipo de cosas que están asociados a la felicidad y por ende van asociados a la salud. Y por ende también van asociados a lo que es el concepto, digamos, de prosperidad. ¿Por qué? Porque estamos vibrando positivos. O sea, usted puede pensar que le va a ir mal. ¿Sí ve? Ahí estamos tocando el principio de polaridad. Usted puede pensar que le va a ir mal. Y ahí asocia automáticamente el principio de mentalidad. ¿Y qué pasa? Pues le va mal, porque usted atrae. Automáticamente atrae en lo que vibra. O sea, usted atrae lo que vibra. Y entonces uno dice, o sea, que realmente todo es muy sencillo, todo es muy simple. Ojo, esto lo digo porque hace parte de un proceso. Porque claro, vengo estudiando el libro ya hace rato. Entonces uno dice, pues si uno ya se vuelve como estudioso del tema, pues alguna ventaja debe tener. Por supuesto que esa es la ventaja que hablo yo siempre de una persona lectora. O sea, una persona que lee, por supuesto que tiene que tener una ventaja sobre el que no lee. La persona que lee debe tener una ventaja muchísimo mayor que el que no lee. De ahí que cuando leemos y no le sacamos provecho a la lectura, pues nos están comiendo el coco, pues nos estamos contradiciendo, por supuesto que nos estamos contradiciendo, ahí sí como dice, estamos invirtiendo los polos, así de sencillo. Luego viene el ritmo, alguien dijo el ritmo, el principio del ritmo, es decir, el fluir, todo fluye y refluye. El principio del ritmo es que todo fluye y refluye, lo cual quiere decir que yo debo dejar ir para que puedan venir. Yo debo soltar para poder tomar. Y debo soltar con libertad, debo soltar con amor. ¿Por qué? Porque vuelve con libertad y vuelve con amor. Así de sencillo. O sea, ese principio, digamos, del ritmo es bastante importante porque es entender la vida. Es como esas oscilaciones que se van dando, como esas ondas. Ustedes se dan cuenta que la onda, hay un punto alto, un punto medio y un punto bajo, pero vuelve y sube, ¿no? Y hace esta figura. Entonces, eso es ritmo. Ritmo, cuando entendemos el ritmo, por ejemplo, partiendo de la música, hay una nota, ¿no? Y hay un silencio. Esa nota y ese silencio hace un compás y de manera cadenciosa genera ritmo, o sea, melodía. Y entonces se oye una cosa organizada y es la música. O sea que el silencio es muy importante en medio del sonido. Y dependiendo de la duración del sonido o la duración del silencio, se crea un ritmo que le llamamos melodía. Entonces eso ocurre en nuestra vida. Por eso tenemos espacios de hacer y otros espacios de abstenernos de hacer. Porque si estamos haciendo, pues debemos estar verificando lo que estamos haciendo. No es que estemos haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, porque al final no sabemos qué estamos haciendo. Pero si hacemos y paramos, observamos lo que estamos haciendo, entonces nos permite corregir. Sí ve que ahí también tiene mucho que ver el antiguo, digamos el anterior principio, ¿no? Que es el de polaridad, pues digamos el principio de vibración. Porque si yo hago y hago y hago y hago, pero al final no sé lo que estoy haciendo. Y la gran mayoría está ahí. Alguien llamó a eso la carrera de la rata. Así ve que alguien nos observa y dice, claro, es la carrera de la rata. Es girando sobre un círculo. Pues la persona no sabe qué es lo que está haciendo, creyendo que está haciendo. ¿Por qué? Porque está en un ritmo perdido, en un ritmo loco. Entonces uno tiene que hacer, parar, ¿no? Parar. Por ejemplo, digamos en mi oficio de escritor, yo escribo una página, 2 páginas, 10 páginas y paro.
me desconecto y me pongo por allá a hacer otra cosa y después vengo y reviso y entonces empiezo a hacer correcciones. ¿Por qué? Porque digo, claro, estaba haciendo y haciendo, pero no sabía lo que estaba haciendo o no le estaba prestando atención a lo que estaba haciendo, entonces ya después reparo. Entonces, si una persona, por ejemplo, va caminando la vida y de momento se da cuenta que sus manos están vacías, ¿no? Entonces la persona tiene que parar y decir, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces alguien dijo, creo que fue Einstein, que para tener un resultado diferente que hay que hacer cosas diferentes, por lo tanto debo parar. Si lo que estoy haciendo no me está funcionando, ¿qué debo hacer? Parar y hacer otra cosa. Eso se llama el ritmo, fluye y refluye, o sea, soltar. ¿Se da cuenta? Eso también está asociado a lo que es el apego, o más bien en este caso el desapego. Debo desapegarme. Hay gente que sufre es por el apego. Entonces la gente dice, alguna persona dice, no, lo que pasa es que yo estudié para esto, pero eso le está dando como perro en misa. No, ves que yo estudié para eso, entonces yo tengo que ser fiel a eso que estudié, pero no tiene resultados. No, es que yo soy para esto y mi profesión es esta. Pues está equivocado porque se está martirizando solo o sola. Ese es el principio del ritmo. Entonces uno dice, claro, quien tenga la capacidad de soltar, pues más, quien tenga la capacidad de desapegarse, es una persona que ya está medianamente sensata. ¿Por qué? Porque ha entendido la dinámica de la vida. O sea, cuando las cosas no van bien, entonces uno tiene que parar. Y eso tiene que ver. Entonces, si ustedes dan cuenta, si ustedes escuchan la canción, se van a dar cuenta que hay silencios. Ese silencio, que aparentemente es silencio, no es silencio, hace parte de una nota. Hace una nota y arma la melodía, arma el ritmo, es porque hay sonido y silencio, que es sonidos largos o cortos o silencios cortos o largos. Es decir, todo eso genera una cadencia, una melodía. Entonces uno dice, claro, mi vida, por el ritmo, tiene que ser melodiosa. Entonces uno dice, yo puedo hacer una vida melodiosa, porque independiente de lo que pase allá afuera, yo puedo bailar bajo la lluvia. ¿Por qué? Porque todo lo veo bonito. Todo me parece bonito, ¿por qué? Porque vibro en una frecuencia positiva, lo cual quiere decir, ustedes han visto que cuando llueve, no a todo el mundo le gusta que llueva, pero a otros necesitan que llueva, a otros les gusta que llueva, a otros les fascina que llueva. Entonces, uno dice, la vida es bastante dinámica, entonces uno aprender como a manejar el equilibrio en toda circunstancia, entonces uno dice, es vivir, o sea, es vivir intensamente. ¿Por qué? Porque independiente de cómo estén las cosas, yo estoy bien, ¿no? Dentro del mismo ejercicio del nuevo pensamiento, alguien dijo, en todo sentido estoy mejor y mejor, en todo sentido y circunstancia estoy mejor y mejor, ¿no? En todo sentido estoy mejor y mejor, y uno dice eso como un mantra, y tiene sentido, porque dice, que estoy bien, no tengo por qué llorar, que la economía está así, que no sé qué, no, estoy bien, todo está bien, porque a mí me va bien. Que a un montón de gente le va mal, que a un montón de gente anda con bronca. ¿Quién nos manda a no leerse los principios herméticos, no? De Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Entonces uno va entendiendo que, claro, uno logra ventaja sobre las cosas, porque de eso se trata la vida. Y cuando nosotros vemos el reino animal, el reino en total, en su parece salvaje. Las cosas parecen salvajes. Y uno dice, uy, qué pecado, como el león se come a la cebra. No, yo no quisiera ir a defender la cebra, pero si uno va y hace eso, altera el ritmo. ¿Se da cuenta? Altera el ritmo. Y cuando algo no concuerda, eso se escucha feo, horrible. Y a veces hay una alteración del ritmo porque se nos da como que se nos prende el bombillo de hacer cosas trombolas y alterar los procesos. La mayoría de las personas alteran los procesos, ¿no? De ahí que la gran mayoría de personas hacen trampa en la vida. En uno de mis libros se llama Las reglas de juego. Una de las reglas es no engañarse a uno mismo. Entonces uno dice, yo no puedo ser tan tonto de engañarme a mí mismo. O sea, yo tengo que aterrizar y darme cuenta de quién soy, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis debilidades, y empezar a manejar el equilibrio, ¿no? Porque el alterar las cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven personas cargando doble o triple carga porque le quitaron cargas a otros. Entonces uno dice, claro,
esa persona al hacer eso, pues está alterando la biología, está alterando la naturaleza. Entonces, cuando uno ve el reino animal, los animales no, los animales dicen, mire, usted haga eso, ¿por qué? Porque usted está capacitado para hacer eso. Pero si yo le hago el trabajo, imagínese que el león diga al cachorro, usted hoy no va a cazar, yo voy a cazar con usted. No, sobre todo la mamá leona, que es la que es más un poco condescendiente. Entonces se tira al león, porque el león termina siendo como una pantera rosa. Y grave el tema, ¿por qué? Porque hay una alteración. Y hoy nosotros vemos, y claro, mucha gente se asombra, se sorprende de cómo la humanidad y se ha tergiversado un poco, pero eso obedece a eso, a esa alteración de este principio del ritmo. Entonces hay que volver a equilibrar. Si uno quiere vivir bien, si uno quiere estar bien, entonces uno debe equilibrar. Y el libro nos ayuda a entender la importancia de equilibrar. O sea, como estoy ahora, voy a ser mañana. Así de sencillo. Entonces yo digo, no, ahorita estoy bien. Y aquí con ustedes me siento genial. Entonces mañana voy a estar bien, voy a estar genial, porque ahora estoy bien. He trabajado para hoy estar bien. Por lo tanto, mañana estaré bien. Entonces eso es satisfactorio. Si ven que en cierta manera el tiempo queda en un solo presente, o sea, un todo, porque todo es mente y la mente es todo. Lo cual el ayer ya pasó, el presente es ahora y el futuro pues, no sabe, pero lo tengo aquí, en el presente, en el aquí y el ahora. Esa es la parte clave de lo que es el ritmo, donde todo se compensa, ¿no? Entonces, tiene que ver obviamente con la compensación o ley de, o principio de causalidad también, este ritmo. Entonces uno dice, y a veces vemos personas descompensadas. Por ejemplo, podemos ver personas que trabajan mucho y ganan muy poco, eso es descompensación, o sea que no hay compensación, lo cual quiere decir que algo se está haciendo mal, ¿no? Es posible que en momentos no le hagamos daño a otra persona, pero es igual de cruel hacerse daño a uno mismo, porque uno se puede sobrecargar. Entonces, dentro del ejercicio de lo que es la compensación, decimos, ¿estoy bien ahora? Porque mucha gente piensa que por el esfuerzo que hace, debe irle bien. Dice, no, o sea, yo por el esfuerzo que hago, yo soy buena gente. O sea, por el esfuerzo que hago me merezco el cielo, pero el cielo no es de merecimientos. Y la vida presente tampoco es de merecimientos, es de resultados. Entonces uno dice, claro, debo de que rime lo que soy con mis resultados. Debo hacer que rime, o sea, que rime, porque si no rima, tengo que arrimarme. Pero es decir, tiene que rimar, y ahí es donde viene el desafío de nuestra mente, es decir, de cambiar nuestra mentalidad. Ahí cuando decía y cambiarse un ratico sobre Pablo que decía, renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces uno tiene que pensar constantemente y analizar, ¿lo que estoy haciendo tiene sentido? Porque a veces vivimos en una competencia que es cruel. ¿Por qué? Porque vivimos como tratando de vivir una vida para descrestar a mucha gente que ni le importamos, que ni se entera, ni se da por enterar de que existimos. Y ese es un error, porque esa no es nuestra función, nuestra competencia. Nuestra competencia es estar bien nosotros. Ahora, para estar bien nosotros, o sea, para estar bien yo, debo incluir a vosotros, es decir, debo incluirlo a ustedes. ¿Por qué? Porque es así como funciona el universo. Si yo disfruto del sol, entonces yo digo, ¿por qué el sol está para mí? Por ejemplo, si yo en este momento disfruto, digamos, de la luz artificial que hay acá, entonces yo digo, alguien debe estar trabajando para que esta luz esté funcionando, o sea, para que la energía eléctrica esté funcionando. En este caso, si nos estamos viendo en esta sala virtual, entonces decimos, yo me estoy beneficiando de quien primero creó este teléfono y de quien creó, digamos, el medio por el cual se usa esta aplicación. O sea que si nunca estamos solos, siempre hay un ejército de situaciones moviéndose. Eso tiene que ver con la compensación. Entonces, ¿en qué correspondo yo? Es decir, ¿en qué retribuyo? ¿Sí? Entonces tengo que involucrar. Entonces yo debo hacer algo bueno como señal de reciprocidad. Porque en el principio anterior hablábamos de que todo es doble y por ende lo que doy me viene.
lo que doy me viene. Entonces yo digo, claro, si yo quiero que me lleguen cosas buenas, pues lo mínimo que puedo hacer es dar cosas buenas. Por eso disfruto todo este espacio de lectura y me emociono bastante haciendo, digamos, esta exposición, porque es como una forma, digamos, de retribuirle a la vida, ¿no? Pues las cosas bonitas que me ha dado la vida, ¿no? Y que me permite, pues, de alguna manera entender cositas y uno, pues, hacerse la vida un poco más dinámica, más chévere, más divertida, más feliz, por supuesto. Entonces, todo eso es bastante significativo. Entonces, nos encontramos ahí, otra ley que, pues, algunos dicen que es la más importante de todas, pero bueno, todas van entrelazadas, que es la causa y efecto, ¿no? Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto, ¿no? Esta también la asociamos a lo que es la siembra y la cosecha. O sea, nosotros no podemos ser nada diferente a lo que somos. Por lo tanto, eso nos ayuda muchísimo, primero, a reconocernos a nosotros, a querernos a nosotros, porque yo no puedo ser nada diferente a lo que soy. Por lo tanto, yo digo, pero lo que soy es esto es lo que hay, o sea, esto es lo que hay y no puedo ser otra cosa. Entonces, entrar en una figura de apariencia es un error, porque es el no reconocerse a uno mismo, es el no ver cualidades, virtudes. Cuando intentamos entrar en una estela de apariencia es porque no nos queremos. Ahora, si yo no me quiero, pues imagínense pretender que otro me quiera. Entonces, dentro de este mismo principio está el concepto de amor propio. Y cuando hablamos de amor propio, entonces decimos es el amor al otro, amor al prójimo y por ende amor a Dios o a los dioses, las creencias que se tengan. Entonces, ¿sí ve? El principio de causa y efecto es nada más que todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Por lo tanto, lo que hoy usted es lo que usted ha hecho. Y realmente ahí usted no puede involucrar a ninguna persona que se haya cruzado en su camino para hacerle mal o para despojarle de algo. ¿Por qué? Porque es lo que usted ha hecho. Así de sencillo. Entonces, ahora, lo ideal y por supuesto que la parte clave de entender el libro como tal es para que todo sea bueno, ¿no? Para que todo sea bueno. Entonces, uno tiene la potestad de reparar o resarcir o entender, porque a veces también dentro de la ley de causa-efecto debemos comprender lo siguiente. Si algo siento yo que se me quita, ahorita que hablaba del desapego, eso tiene mucho sentido. Mire, por ejemplo, el doctor Cruz, que la mayoría de ustedes quizá lo tiene referenciado, escribe una obra y sobre esa obra pues ha en cierta manera construido pues su discurso, su tema, su conferencia, que se llama La Vaca. Y La Vaca es una historia que en principio parece cruel, ¿no? Porque es a una familia muy pobre que le matan la vaca, porque son como 50 personas viviendo de la vaca. Y alguien a la madrugada le mata la vaca porque esta persona, mire lo interesante, esta persona tiene un pensamiento elevado y no está sintiendo. Porque a veces nosotros por sentir no actuamos, ¿sí? Esta persona no está sintiendo, sino que está viendo el resultado. Es decir, él dice, si yo le quito la vaca, les ayudo. Porque la necesidad hace que la persona sea recursiva. Así de sencillo. Entonces, eso es el principio. Entonces uno dice, sí, tiene sentido. Entonces a veces uno siente que le quitan, o a veces uno siente que alguien se va y uno llora, sufre mucho. Pero si uno está aterrizado, equilibrado, dice, venga, esto debe ser algo bueno, el principio de algo bueno, de una nueva experiencia, de una nueva... ¿Por qué? Porque démonos cuenta que a veces nosotros vamos por la vida y no nos damos cuenta de que vamos llenos. Vamos llenos de amargura, llenos de incredulidad, llenos de una cantidad de porquerías. Obviamente no nos cabe nada bueno, ¿por qué? Porque estamos llenos. Entonces todo eso porque uno a veces va caminando, por ahí hay una charla que se llama quitándole el costal al loco, ¿no? Porque asocio esta parte como, no sé si ustedes han visto por ahí las personas así, entonces las personas van con una cantidad de basura, cargados unas cargas inmensas, ¿no? Que parecen a Sísifo,
y van por la vida cargados, ¿no? Y si alguien les quita eso, pues sufren mucho porque es lo único que tienen. Entonces hay gente que tiene tantas cargas malas y punzantes y todo, pero al ser lo único que tiene, si alguien se las quita, le queda vacía. Entonces a veces el quitarle algo a alguien o que nos quiten algo, en sí no es un quitar. En sí no es un quitar, es abrir espacio para que lleguen cosas importantes en nuestra vida. Quien sea capaz de asimilar esto es capaz de transformarse y adoptar la prescripción que hace Pablo, transformarse en el espíritu de la mente. ¿Por qué? Porque uno dice, claro, si yo abandono mis ideas dominantes, si yo abandono mis creencias limitantes, pues soy otra persona. Y yo quiero ser otra persona, pero yo no puedo ser otra persona con las viejas ideas y con las viejas creencias. Debo ser otra persona. Entonces, es ahí, o sea, en ese punto está la causa y efecto. Entonces, démonos cuenta que lo que aparentemente es malo, en sí no es malo, ¿no? Porque, por ejemplo, decía hace un rato que si alguien está con un mercado, ¿no? Bajo, digamos, la inclemencia del tiempo y llueve, se precipita, pues, el tema, entonces, obviamente, la persona va a decir, no, ¿cómo va a llover? Se me va a mojar la mercancía. Sí, pero en otro lugar hay otra persona que dice, qué bueno que llueve porque se están regando las matas, qué bueno que llueve porque se está atenuando la polvareda, qué bueno que llueve porque necesitaba que lloviera, ¿sí? Yo tengo por allá un sembrado y se me iba a morir la cosecha porque no había llovido. Entonces, lo que es, eso se llama causa y efecto. Y siempre va a estar en movimiento, siempre estará en movimiento. Por eso decía hace un rato que la guerra en sí no es tan mala. Y la paz en sí no es tan buena, ¿se da cuenta? Entonces son cosas así como cruzadas, pero entonces uno logra equilibrar, ¿no? Que la guerra no le afecte y que la paz no lo someta a una zona de confort. Así es sencillo. Entonces uno mira y eso, entonces uno hace los acuerdos mentales y saca provecho en todo. Porque cuando usted ve escasez, realmente otras personas están viendo oportunidad. Cuando usted ve dificultad, otras personas en sí están viendo una gran oportunidad y de hecho eso es. Se den cuenta que cuando hay tiempo de llorar, otros dicen es tiempo de salir del pañuelo, así de sencillo. Porque es una ley de causa y efecto. Siempre va a estar, ¿no? Todo efecto trae su causa y toda causa trae su efecto. De ahí que uno entiende este ejercicio. Entonces uno dice, bueno, hoy estoy bien, lo cual quiere decir que eso también pasará. Entonces uno dice, ¿cómo hago para que no me pasen cosas malas? ¿Cómo puedo yo alargar? ¿Cómo puedo alargar ese espacio de bienestar? Porque ustedes se dan cuenta que en esta vida hay gente que le va muy bien. Hay gente que ustedes siempre la ven sonriente, rozagante, abundante. ¿Por qué? Porque tienen su secreto, por eso hay que dedicar tiempo a leer, hay que dedicar tiempo a leer. Ojo, no se acostumbren a trabajar, es que es el mismo hacer, ¿no? Hacer y hacer y hacer. No, hay que parar porque, sobre todo si en este momento usted tiene deudas, si usted en este momento tiene insatisfacciones familiar y todo ese tema, entonces es necesario parar. Créanme que gana más parando que siguiendo en una carrera loca. ¿Por qué? Porque tiene que entender la ley de causa y efecto y ponerla a su favor, porque usted va a encontrar equilibrio. Y la parte es clave, el equilibrio. Se cuenta que las abejas que aparentemente no van a la escuela, ellas van por miel y van a largas distancias a hacer la polinización y traen el polen, pero a su vez están observando a la reina, y la reina que no sale de la colmena la están observando. O sea que la reina en sí es una esclava, es la que más produce, pero entonces ella no se siente explotada porque esa es su razón de ser, porque la ventaja de la reina es que vive como 400 vidas más que las otras, porque las otras viven casi 24 horas o 48 horas o pocos días, y la reina dura años. ¿Eso para qué? Para conservar la curva. Por eso cuando digo que en este mundo que vivimos, no todos han muerto, es precisamente por eso, para conservar. Imagínense que todos mueran y todo se reinicie. A lo Windows, se reinicie. Sería esto un caos, pero cuando nosotros vemos desde el principio de la creación a hoy, vemos ritmo, vemos constancia, vemos perseverancia, vemos cómo la naturaleza es tan fiel a su parte vital y cómo el universo funciona en armonía, porque si algo ha pasado son guerras,
Nosotros tenemos conciencia de pronto de las guerras modernas, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que la guerra del Golfo Pérsico, que la guerra de las rosas, que la guerra del agua, que la guerra de las flores. Pero antes hubo unas guerras únicas, unas guerras médicas y una cantidad de cosas donde era mucha barbarie. A pesar de todo eso, obviamente pestes, la peste negra, la peste de las moscas, la peste del agua de sangre y la oscuridad, y a pesar de eso, hoy estamos nosotros. Y esta última generación es mucho más resistente, ¿no? O sea que lo que llaman expectativa de vida hoy es mucho más en nosotros. O sea que, y hoy mucha gente dice, no, el mundo está destruido, el mundo es muy malo, pero hoy la gente vive más. Si ustedes se dan cuenta, hoy los niños no parecen barrigones con llenos de parásitos, eso parece que desapareció. Hoy es rara la persona que anda con piojos, y anteriormente el mundo andaba con piojos. En la ciudad donde vivo, que es una ciudad un poco fría, era muy característica por las pulgas. La gente era pulgosa, los rolos eran pulgosos, pero ahorita ya no hay pulgas. Pero acá no hay pulgas. Entonces uno dice, y todo eso tiene que ver con que se da cuenta que la naturaleza se va encargando de hacer su trabajo. O sea, hoy somos mucho más inmunes. Ahora, si nosotros vivimos en Latinoamérica, somos mucho más inmunes a los virus. ¿Por qué? Porque la vida como tal se resiste a sí misma. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con toda esa gente que de alguna manera está mirando por encima cómo funciona el mundo y mantener el equilibrio. Por eso hay gente que muere y hay gente que tiene que morir. En algún momento tenemos que morir. ¿Por qué? Porque así funciona la vida. De ahí que la muerte como tal en sí no es una pérdida. Porque vamos a otro mundo. Decía una cantante de acá, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe? ¿A dónde irán? Es decir, yo no sé todavía, pero a algún lado se debe llegar. Eso es muy importante, que tiene que ver con la causa y efecto, ¿no? El siguiente principio, el último, que es el séptimo ya, es el general, ¿no? El general. Bueno, aquí hay una parte importante entender el género como tal, de alguna manera está un poco mal asociado, o sea, está asociado de una manera incorrecta. La palabra género, su etimología, por supuesto, que es desde luego griega, tiene que ver con estirpe, tiene que ver con raza, tiene que ver con linaje, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas asocian el género entre hembra y macho, o hombre y mujer, o ella y él, y no es propiamente eso. Sin embargo, el género es que evidentemente hay una dualidad, para que todo funcione. Digamos que siempre hay dos elementos, entonces está pues en sí la parte femenina y la parte masculina de un todo. Todo es femenino y todo es masculino, todo es femenino y todo es masculino. Esto es muy importante porque ante este último principio, que es supremamente importante como todos, se ha creado diría yo, una especie de activismo incorrecto. Y ese activismo incorrecto termina por perjudicar, en este caso, a la mujer, ¿no? Tengamos en cuenta lo siguiente. Todos nosotros, independientemente que seamos seres humanos, cucarachas, lagartijas, cocodrilos, elefantes, lo que sea, tenemos un rol dentro de lo que se llama ecosistema o cadena alimenticia. Tenemos una funcionalidad. Nosotros no podemos hacerlo del otro, que es ahí cuando hablamos un poquito del ritmo, alterar las cosas. Si el hombre se porta como una mujer, tiene problemas. Y si la mujer se porta como el hombre, pues tiene problemas. Hay una alteración. ¿Me hago entender? Hay una alteración. ¿Por qué? Porque hay una parte morfológica propia de la naturaleza. Entonces, este principio es el más susceptible de tergiversar. Y la gente neófita cae ahí y termina en una confusión brutal, ¿no? Porque dentro de todas las cosas que vemos, dentro de todos los elementos, hay una parte femenina y una parte masculina. Esa parte es bastante interesante porque dentro de este ejercicio entendemos cómo funciona todo este universo, cómo funciona pues todo lo que es la vida en sí, y obviamente nos va llevando a caer en cuenta de todas esas cosas, y por ende vamos entendiendo cómo sacarle una ventaja precisamente a todo eso que ya está organizado, es decir, cómo poner esas leyes a favor. De ahí que, vuelvo y digo, leer el libro,
es una cosa, estudiarlo es ya un proceso, ahí es donde viene el concepto de iniciados, ¿no? Los 3 iniciados se llama iniciación. Obviamente, la parte de la iniciación es un término muy conocido dentro de estas organizaciones masónicas, ¿no? Francmasónicas, que se habla de la iniciación y de los grados para llegar al Gran Máster, ¿no? Grado 33, porque evidentemente se requiere una sensibilidad para poder asimilar las cosas, porque claro, todo eso para mucha gente de pronto es locura y tal, pero pues hay que estar un poquito desocupado pues para prestarle atención a esto y decir, no, tiene sentido y es muy importante. Vuelvo y digo, lástima que en las escuelas este tipo de información no haga parte del pensum. Y obviamente, claro, con razón, porque alguien tiene unos objetivos, se da cuenta que en sí la ignorancia es un negocio. Y una de la ignorancia, ojo, la ignorancia en sí no es la falta de conocimiento. La ignorancia es mucho más sutil porque es la tergiversación del conocimiento. Por lo tanto, hacerle creer a uno que es cuando no es ahí cuando uno ya perdió el año, porque uno cree que es, pero realmente no es, ¿no? Y entonces uno dice, ahora, ¿cómo se da cuenta cuando uno cree que es, pero no es? Es cuando los resultados no obedecen a lo que uno es. Por eso ahí es donde uno se pellizca y dice, no, al traste con lo que soy, al traste con lo que soy, voy por el resultado. Entonces, por eso, este tipo de doctrina, de información, de asignatura, está reservado para personas mucho más exclusivas, mucho más exclusivas. No sé si ya leyeron, creo que sí, el libro Un Mundo Feliz. El Mundo Feliz, siempre digo, a lo que es los alfas, les he dado este tipo de información, los alfas. No, a los exilones no, porque ¿qué se dice de los exilones? Los exilones están diseñados para trabajar en la escala más baja dentro del libro, de la novela, entonces los exilones tienen que trabajar. Entonces, ¿para qué a un exilón se le va a dar información? Porque sería como darle pernas a los cerdos, algo así. Entonces uno dice, pero es que yo no soy exilón. Bueno, si soy exilón, ya quiero dejar de ser exilón, quiero ser alfa. Entonces tiene que notarse que soy alfa, tiene que notarse que me gusta leer, tiene que notarse que sea consecuente con lo que leo, porque eso es ético, eso es ético. Y ahí que toda persona que lee está, de alguna manera, siendo ya responsable de su propia conciencia. Eso quería decir con relación al libro El Kybalion. Adelante, Emilia. Bueno, excelente conferencia, Willy. Muchas gracias. Un libro muy importante con unos principios muy importantes para aplicarlos a la vida y poder mejorar como seres humanos, como personas. Bueno, y muchas gracias a todos por la participación. Extiendo un saludo a todas las personas que están presentes de los diferentes países. Tenemos allí a Miriam, que está en Perú, a Aide, que está en Argentina. Tenemos a Josefina aquí en Bogotá. Está también, a ver, estoy mirando la lista. Mabel de Perú. Mauricio en Bogotá. Reina está en México. Luis Chávez está en Perú. Tenemos a Alfonso Rodríguez, Manuel, que es el administrador de Club de Lectura Universo. Y si alguno lo dejé de nombrar, entonces, pero bienvenido siempre a este espacio de crecimiento y desarrollo personal. Frandey, ¿no? También de aquí de Bogotá. ¿Alguno, digamos, de toda esta información tan importante, tiene alguna pregunta o un comentario? Entonces lo escuchamos, tenemos la opción de la mano o abrir el micrófono y podemos participar, porque es muy importante todo lo que se dijo. Yo sé que podemos profundizar, o sea, está bien, pero siempre nos queda... adelante, Mauricio. Sí. Abre el micrófono, Mauricio. Disculpen. Muchas gracias, Miriam.
Y al conferencista, muchas gracias, Willy. De hecho, nos deja una gran enseñanza y saber pues que este es un libro escrito para hacer crecer la mentalidad de las personas. Sé que eso hay que tomarlo con mucha calma, ir conociendo, porque es un tema de principios, de leyes, para ir cambiando como personas, ir cambiando como seres y el crecimiento real de cada quien. Entonces, pues, de tanto que tiene este libro, hay que tomarlo como un libro de consulta, como algo de enseñanza total para saber en qué plan estamos en este mundo. Y, por supuesto, todo tiene que ver con el crecimiento, la información y saber en qué estamos parados, o sea, realmente. Pues quería solamente pues dar un gran agradecimiento y desearles buena noche y muchas gracias a todos. Una feliz noche. Gracias, Mauricio. De pronto yo sí tengo una pregunta para Willy Caicedo. Digamos, en el principio de la polaridad, que se habla del bien y el mal, y el principio de causa y efecto, digamos, ¿cómo hacemos para discernir entre el bien y el mal cuando a veces lo bueno, lo que parece bueno es malo y lo que es malo es bueno? ¿Cómo hacemos para discernir? Porque todo lo que hacemos toda causa trae un efecto. Entonces para mejorar nuestras vidas, ¿no? Sí. Bueno, digamos, el principio, tener en cuenta siempre el principio de la mitad. ¿Cuál es el principio de la mitad? El de la polaridad. La polaridad, lo cual quiere decir que si nosotros siempre vibramos en el polo positivo, pues nos queda mucho más simple, mucho más sencillo darnos cuenta, ¿no? Es decir, ver el trasfondo de las cosas, porque realmente si nosotros tenemos una ligera creencia sobre lo que se conoce como predestinación, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, de que todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, todas las cosas nos ayudan a bien. Al menos yo aplico en mi vida así, yo digo, a mí todo me ayuda para bien. Entonces, por eso hoy me paro frente a ustedes y ante el mundo y digo, nadie me ha hecho mal. En mi historia de vida nadie me ha hecho mal, ni me ha quitado. Yo soy un bendecido. ¿Por qué? Porque yo veo todo positivo. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la forma más práctica para darnos cuenta, porque a veces, digamos, cuando uno no está ahí vibrando en ese polo positivo, está vibrando en el opuesto, lo cual uno está prevenido. Realmente cuando uno está prevenido, pues obviamente no es una persona confiable. Cuando uno está prevenido es lo que estar a la defensiva o estar ahí como con la duda y tal, entonces obviamente no está vibrando en confianza, en seguridad. Por lo tanto, las cosas que aparentemente son buenas, para esa persona van a ser malas. Si se dan cuenta que de la misma agua que muchos toman para beber, en esa misma agua muchos se ahogan, es así de sencillo. Entonces uno dice, claro, ¿cómo discernir entre el bien y el mal? Es precisamente en el polo donde nos ubiquemos. A partir de ahí controlamos esa sensación de que todo viene para hacerme daño, de que todo viene para quitarme, de que nada. Entonces uno dice, no, me quito de ese polo y me hago en el positivo. Entonces todo lo que pase lo veo favorable. Ahí está la clave, ese es el secreto. Es de acuerdo en el polo donde me ubique. Entonces yo digo, claro, ¿sí? Mire, como eso se parte, digamos, de este libro surge precisamente el concepto del nuevo pensamiento. Cuando nosotros leemos los libros, mire, por ejemplo, de lo que es el nuevo pensamiento, en ese nuevo pensamiento está suscrito un personaje que decía que le iba a decir, que digamos Ralph Aldo Emerson, por ejemplo, está Emil Foss. Emil Foss es el precursor de Alcohólicos Anónimos. Está también Napoleón Hill. Napoleón Hill, pues el libro más conocido de Napoleón Hill es uno que llama
piense y hágase rico, piense y hágase rico. Está también Wallen de Wallace, que escribe La ciencia de hacerse rico, y quien ya les había mencionado anteriormente, que es Joseph Murphy, que escribe El poder de la mente subconsciente. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta ola, digamos, de escritores que han sido geniales y los seguimos hoy, yo por acá los tengo a todos, entonces uno dice, increíble que el origen de todo eso sea eso. Entonces, cuando ustedes ven, pues todo ese tipo de literatura es para pensar positivo. Por eso en algunas facultades, en unos claustros académicos, ese tipo de literatura es conocida como superación, que es un concepto que surge de manera despectiva, ¿no? Entonces, en una persona fracasada lee ese tipo de cosas, pero se hace despectivamente para que la persona caiga en la trampa y no los lea, ¿no? Entonces, por eso todo es muy sutil, o sea, todo es muy sutil. Entonces, claro, no siempre tiene que estar positivo. Hace 8 días, creo que hace 8 días, hacíamos precisamente un análisis en sí del libro La magia de pensar en grande. ¿Sí ve? Está suscrito el autor está suscrito a este mismo nuevo pensamiento, ¿no? El nuevo pensamiento, que es el que le da auge al Silicon Valley, ¿no? Facebook, Twitter, Apple, Google, Microsoft, todo esto surge de este pensamiento, ¿no? Entonces, es irónico, sobre todo acá en Latinoamérica, en nuestras escuelas, cuando se nos hace ver a Estados Unidos como el imperialismo yanqui. También nos están comiendo el coco, nos están diciendo, no copien nada de los Estados Unidos porque eso es capitalismo y eso es del diablo. ¿Se da cuenta? Entonces la gente, por eso hay una renuencia profunda. ¿Y eso en qué concluye todo esto? En pobreza. ¿Por qué? Porque pobres son más fáciles de manejar. Cuando la persona está necesitada, es mucho más fácil de someter, de esclavizar. Entonces uno dice, este nuevo pensamiento que está diciendo, no se dejen comer el coco, o sea, ustedes pueden ser ricos, la riqueza no es pobreza. La riqueza no es pecado, la riqueza es una virtud. ¿Por qué? Porque significa que usted es diligente, que usted es productivo. Entonces uno dice, claro, ya entendí. Entonces es importante zumbarse todos estos libros. ¿Por qué? Porque estos libros me están diciendo a mí que no coma cuentos, simplemente que el poder está en mi mente y en mis acciones. Y que mi mundo exterior crea mi mundo exterior, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Gracias, Willy, por todos estos libros también que nos has sugerido. Hay uno que se llama De animales a dioses. ¿Cuál es el autor? Ese no lo conocía. De animales a dioses, ya le digo, no recuerdo ahorita el autor, pero para no hacerme nudo ya... Ahora por el grupo no lo coloca. Sí. No pasa nada. Bueno, muy interesante, digamos, el libro y todo lo que hemos aprendido, gracias a Willy, escritor, como dije, lector de oficio y escritor. Pues me imagino que uno para llegar a ser escritor debe haber leído mucho para llegar a ese punto. De hecho, ahí veo uno de los libros de Willy de los que nombré, Las reglas de juego, Solidaridad del éxito y La conspiración de los espíritus. Bueno, muchas gracias. No sé si alguno... Yuval Harari, ¿no? Yuval Harari, eres judío. Igual el nombre toca escribirlo porque no... Bueno, sí. Nos escribe el nombre, por favor, por interno, y yo lo comparto en el grupo de lectura. Bueno, un agradecimiento a todos los participantes. Gracias a Willy por toda esta información. Y pues no siendo más, nos encontramos en el próximo evento. Que tengan todos un feliz descanso, siendo las 10:49 aquí en Colombia. Un excelente día para todos, o noche ya. Que duerman. Chao. Gracias.
Bendiciones a todos. Muchas gracias. Gracias, Willy, porque realmente leímos el libro y todas estábamos así como que no lo entendemos. Y ahorita con tu explicación de verdad que nos aclaraste muchas dudas. Muchísimas gracias, de verdad. El tiempo se nos pasó rapidísimo y estamos de verdad muy agradecidas. Bonita noche a todos. Gracias, bonita noche a todos. Igual más adelante esta charla la colocamos en un canal de YouTube y la volvemos a compartir para refrescar toda esta buena información. Hasta mañana. Gracias, Willy, gracias por todo el conocimiento. Dios los bendiga y los acompañe. Gracias.